Aprender costura porque no te queda otra opción. Te voy a decir algo que casi nadie dice. Hay personas que empiezan costura emocionadas, con sus telas, sus patrones, con todo planeado. Y hay otras que empiezan porque no les queda de otra. Si eres de las primeras, bienvenida. Pero si eres de la segunda, este video es para ti, porque yo fui como tú. Soy Zulcalín y hoy no te voy a hablar como docente, te voy a hablar desde mi historia, desde la parte que no es bonita de contar, porque hubo un momento en mi vida donde la costura no era un sueño, era lo último en lo que yo pensaba, lo último que quería hacer. Cuando llegué a Ecuador, empecé a buscar trabajo por todas partes y en todos lados solamente veía lo mismo. Costura, 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 costura. Y a mí eso me daba mucho rechazo. No porque no supiera, sino porque para mí la costura no era bonita. Para mí la costura significaba dolor. Era ver a mi mamá, a mis tías, a mi abuela trabajando todo el día, con sus manos ocupadas, con la espalda doblada y aún así viviendo con lo justo. Para mí la costura era eso, era esfuerzo sin recompensa. Para mí la costura no era un sueño, significaba miseria. Mi mamá soñaba con que yo fuera diseñadora, pero nunca tuvimos el dinero para eso, así que tomé otro camino. Estudié educación después de varios años y me dije, eso quedó atrás. Pero la costura no se fue. Seguía ahí, quieta, esperando. Yo sabía coser, sabía bordar, sabía hacer cosas con mis manos, pero simplemente no quería. Se me dormían las manos de solo pensarlo. Y cada vez que la veía cerca, me alejaba, porque aceptar la costura se sentía como aceptar una vida que yo no quería. Y entonces llegó la pandemia y con ella la necesidad real. No la necesidad de crecer, no la necesidad de mejorar, la otra, la que aprieta, la que no te da opciones. Una conocida me dio una oportunidad y allí empezó todo. No porque yo quisiera, porque lo necesitaba. Y ahí fue, en ese lugar incómodo, en ese lugar que yo tanto había evitado, donde entendí algo que nunca había querido ver. La costura no era el problema, era la historia que yo tenía sobre ella. Era la historia de que coser era resignarse, de que coser era quedarse, de que coser era lo que hacían las mujeres que ya no tenían más opciones. Pero esa historia no era la costura, era el miedo, era el dolor heredado. Era una versión mía que necesitaba protegerse. Cuando empecé a aprender de verdad, cuando entendí el patronaje, cuando me formé, algo se soltó. Y un día, sin darme cuenta, estaba enseñando, uniendo lo que aprendí en casa con lo que soy como docente. Y sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde tenía que estar. No cambié la costura, cambié la forma en la que la veía. Así que si tú estás aquí porque lo necesitas, porque no te queda otra opción, porque la vida te trajo hasta este punto, no lo rechaces. Yo lo rechacé durante años y lo único que perdí fue tiempo, porque a veces lo que más evitamos es lo que puede sostenernos, lo que puede salvarnos, lo que puede convertirnos en algo que no imaginábamos.
No todas las historias empiezan bonito. La mía no empezó bonito, pero eso no significa que no puedan terminar bien. Si estás empezando desde la necesidad, no estás en desventaja. Estás en un punto real. Y los puntos reales son los únicos desde donde se construye algo verdadero. Cuéntame con honestidad. ¿Estás empezando por gusto o porque lo necesitas? Quiero leerte. Y en el próximo episodio te voy a hablar de algo que muchas no quieren aceptar. La verdad de empezar sin dinero. Nos vemos en el próximo episodio.